¿Qué tal, amigos de ARC? ¿Cómo están? Estamos de nuevo aquí en las charlas de café. Lo prometimos y estamos haciendo una transmisión ahora sí muy seguido. No tiene mucho que hicimos la más reciente con nuestro amigo Carlos Padilla sobre el tema del aeropuerto. Y ahora vamos a darle una vueltecita un poco al tema mexicano y vamos a tomar una visión más latinoamericana y más arqueológica de lo que hemos estado platicando últimamente. Y para eso tenemos la presencia y nos acompaña acá nuestro colega y querido amigo Cristóbal Ñeco, quien desde Colombia nos hace el favor de conectarse con nosotros para platicar de un tema que él ha estado trabajando, entre otros más, que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en México. Ustedes estarán atentos a lo que ha pasado con estos movimientos que pretenden revertir las políticas laborales que tiene el INAH en México y que afecta sobre todo a los compañeros que llamamos indocumentados, contratados, arqueólogos principalmente, pero de otras profesiones, en la que se cambia su régimen de contratación a un sistema de prestación de servicios que a todas luces es difícil de sobrellevar, sobre todo con los montos en los que se manejan los sueldos en los tabuladores del instituto y que evidentemente estas políticas no son un asunto local ni tampoco casual, y esto tiene que ver con todo un entendimiento de los sistemas económicos en Latinoamérica y los procesos de desarrollo, y es eso lo que Cristóbal ha estado trabajando, particularmente en un libro que se editó hace muy poco, ya nos platicará él exactamente los detalles, que se llama Crítica a la razón arqueológica, donde se compilan varios artículos sobre el tema de la arqueología de contrato, que se llama así en otras partes de Latinoamérica. En México es más conocida como arqueología de salvamento, y que bueno, pues ese es el tema de hoy, eso es lo que vamos a platicar, y yo le doy la bienvenida y agradezco a Cristóbal, y le pediría que por favor también nos ayude presentándose, y para que lo conozcamos todos en México, sobre todo, que estamos un poquito más lejos a lo mejor de muchas cosas que se están trabajando allá. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Todo bien, Juan, por acá en orden en Colombia. Lo poco que queda de Colombia está más o menos en orden. Muy bien. Bueno, yo soy profesor del Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca y yo me defino como postarqueólogo porque yo durante 20 años trabajé en arqueología y en la arqueología más aburrida y poco creativa que existe, que es la del poblamiento de América. Y mi alejamiento de la arqueología empezó hace muchos años y se selló definitivamente hace unos 15. O sea que mi labor teórica, pero también de investigación ha estado enfocada en varios puntos. Uno de esos es la creación de lo que yo llamo lo postarqueológico, que mi amigo Alejandro Haber llama el indisciplinamiento de la arqueología, que es equivalente a un enfrentamiento a la disciplina, si quieres ponerlo en términos más radicales, a una destrucción de la disciplina o a una contestación, impugnación de la disciplina desde fuera de la disciplina. Eso incluye desde hace un tiempo la arqueología de contrato, la arqueología de salvamento, y la razón es que yo pasé mi último año sabático en Brasil hace 6 años, y allá me di cuenta de algo que ya venía conociendo, pero que se volvió muchísimo más claro en mis meses en Porto Alegre, y es que la arqueología de contrato en Brasil es un asunto supremo que impacta muchísimo, no solamente la disciplina del país, en la que trabaja 95% de los arqueólogos brasileños, y sin embargo no se debate, o no se debatía. Con mi colega brasileña Adriana Díaz organizamos un simposio en Porto Alegre en el año 2013, 5 años, que fue, no me acuerdo cómo se llamaba, ponle debatiendo la arqueología de contrato, creo que se llamaba, del que surgieron unos artículos que publicamos inicialmente en inglés en el International Journal of Historical Archaeology, después salieron en portugués en la revista de la SAP, de la Sociedad de Arqueología Brasileña, y después con algunas modificaciones y algunas adiciones salieron como libro en el libro que tú mencionaste, que se editó el año pasado en el Instituto Colombiano de Crítica de la Razón, que tiene un subtítulo que es el subtítulo que le da sentido al libro, se llama Arqueología de Contrato y Capitalismo. Te decía esto porque en Brasil surgió para mí se me hizo muy claro que la arqueología había derivado hacia caminos de relación con el capitalismo y con
con su formato contemporáneo, que es el desarrollo, y que esos caminos eran irreflexivos. Desde entonces, algunas cosas han cambiado, particularmente en Brasil, donde nos dieron muy duro cuando hicimos el simposio, pero la SAB, la Sociedad de Arqueología Brasileña, que es una institución gremial fuerte que agrupa a algunos de los miles de arqueólogos que existen en Brasil, empezó a debatir el asunto. A nosotros nos preocupaban entonces varios temas. Y uno de esos no es exactamente la precarización laboral, que entiendo por lo que dijiste ahora en la introducción que es un tema muy acuciante en México. A mí no me preocupa el tema de la precarización laboral. Creo que las discusiones que se han enfocado en precarización laboral, que empezaron en Europa, tú conoces las discusiones seguramente en Inglaterra, y sobre todo muy, muy bien articuladas por varias personas en España, está llegando a América Latina. No sabía que la situación era tan apremiante en México, pero también sucede en Brasil, con las nuevas regulaciones. Cuando cayó Dilma y entró Temer, empezaron regulaciones que en realidad son regulaciones de precarización, de tercerización, de outsourcing, y que han dañado las condiciones laborales de los arqueólogos. A mí me parece que ese no es el tema que nos debería preocupar. Ahora, debería preocupar a los arqueólogos que trabajan en contrato, desde luego, porque es una cosa que toca directamente su tema. A mí no me preocupa, primero porque yo no trabajo en contrato, ni nunca he trabajado y nunca trabajaré, porque mis manos están limpias para poder hablar del contrato. Yo no podría decir lo que hago si yo trabajara en contrato, no lo hago. Entonces tengo una opinión muy fuerte sobre el tema, y esa opinión tiene que ver con el daño que la arqueología de contrato ha producido en muchos campos. En primerísimo lugar, el daño que ha hecho, que no es el que a mí más me importa, el daño que le ha hecho a la disciplina. Porque por un lado, ha transformado los currículos, algo que jamás había sucedido en la historia disciplinaria en, ponle 200 años, ¿no?, de la existencia institucional de la arqueología. Los ha transformado de una manera tan absoluta que se han creado programas de arqueología, pregrados de arqueología, que son exclusivamente técnicos, programas de 3 años. Te decía que eso no había sucedido en la historia de la disciplina, con varias consecuencias a su vez. Una es que la relación con la antropología, que era una relación benéfica en cierto sentido, aunque era una cohabitación más administrativa que real, desapareció. Segundo, hay un énfasis absolutamente técnico que aleja cualquier posibilidad de reflexión. Y tercero, la posibilidad de una, no sé si reconstrucción, pero por lo menos una recomposición de la disciplina, lejos de sus mandatos moderno-coloniales, está cada vez más, es cada vez más inconcebible. Eso por el lado de la disciplina, digamos, el daño que ha producido. Es un daño, si quieres, menor, al fin y al cabo es un daño disciplinario. El daño que ha producido realmente es la complicidad de la arqueología con el desarrollo, una complicidad absolutamente crítica. Y en Brasil eso es muy claro desde casos concretos. Brasil, desde los gobiernos de Lula y de antes de Fernando Henrique, se metió en un proceso muy acelerado de desarrollo capitalista que había estado frenado por un montón de razones antes. Y uno de esos motivos fue, una de esos impulsos del desarrollo fue la producción de energía eléctrica, con el argumento entendible de que la producción capitalista en muchas de sus ramas necesita energía. Entonces, obviamente, hay que hacer la opción, bueno, obviamente no, la gran opción fue la energía hidroeléctrica, y el lugar donde se iba a hacer la construcción de gas, el área amazónica. Una zona con unas biomas supremamente frágiles, pero sobre todo con poblaciones muy vulnerables, poblaciones indígenas y caboclas muy vulnerables, de empresas en la Amazonas que empezaron, repito, con Fernando Henrique Cardoso, pero continuaron con un gran impulso con los gobiernos del PT, sobre todo con Lula, jamás pararon, a pesar de las protestas de todo el mundo, desde las ciencias naturales, ciencias sociales, biología, ecología, geógrafos, historiadores, antropólogos, desde luego, nunca pararon y terminaron haciéndose. Una de las pocas disciplinas que nunca dijo nada fue la arqueología. Y la razón simplemente era que estaba prestando un servicio técnico y recibiendo muy buen pago de las empresas que hacían proyectos de desarrollo.
Esa irreflexividad y esa relación acrítica con el desarrollo es lo que verdaderamente aparece en escena cuando tú haces un análisis más juicioso de la arqueología del contrato. La relación no es inocente, es una relación instrumental que permite a los arqueólogos muchas cosas, entre ellas profesar inocencia, decir que son inocentes de una complicidad de la que no son inocentes. Una complicidad que incluye vulneración absoluta de los derechos de muchísimos colectivos sociales, pero también de la naturaleza, a cambio de plata. Porque cuando nosotros organizamos el simposio en Porto Alegre, pues una de las cosas que dijimos en la convocatoria al simposio de Porto Alegre, y circuló muy ampliamente por internet, sobre todo porque fue parcialmente financiado por el WAC, el World Archaeological Congress, que nos dio poquitica plata, pero se equivocaron, por cierto, después trataron de echarse para atrás, pero era muy tarde. Entonces, la convocatoria surgió, circuló ampliamente por la lista de correos del WAC, que tiene miles de suscriptores. Y nos dieron muy duro porque una de las cosas esenciales que señalamos y de la que yo sigo convencido es que el elemento principal que mueve a los arqueólogos en la arqueología de contrato es el lucro económico. El registro arqueológico, que es lo que se esgrime usualmente para justificar esa relación con el desarrollo, me parece que ocupa un lugar bastante secundario. Es el lucro realmente lo que define esa relación. Con agravantes muy serios, entre ellos, en la arqueología de medicina habían existido en la arqueología. En la arqueología había relaciones académicas, tensas, si quieres, jerárquicas, desiguales, como quieras llamarlas, entre un profesor y sus alumnos en las expediciones de investigación. Era una transmisión casi artesanal, ¿no? El estudiante aprende haciendo con el maestro. Eso cambia con la arqueología de contrato y se vuelve una relación capitalista porque en la arqueología de contrato se produce un plusvalor y quienes producen el plusvalor son los obreros de la arqueología de contrato, muchas veces estudiantes de los dueños de las empresas o de los contratos. Lo que se traduce en que hay una relación capitalista en la que el señor capitalista, que a veces es el profesor, se apropia del plusvalor producido por sus estudiantes. Y eso me parece una obscenidad. Es la aparición por primera vez de relaciones capitalistas en el seno de la disciplina. Porque que a nosotros nos paguen por nuestro trabajo, yo soy profesor, es una relación capitalista también, pero allí no se produce plusvalor, digamos que es una relación capitalista completa. La relación capitalista completa produce un plusvalor que es apropiada por el señor capitalista. Eso está sucediendo en la arqueología de contratos. Y hay una cosa más, ignoro si existe en México, pero existe mucho en Brasil y está empezando a suceder en Colombia y temo que va a llegar a otros países, y es que la arqueología de contrato está relacionada con una cosa que en Brasil se llama educación patrimonial, que es una consecuencia de lo que hemos con Adriana llamado una fase corporativa de la arqueología. La responsabilidad social empresarial es una fase del capitalismo corporativo que, obligado por las circunstancias y sobre todo por los enfrentamientos sociales a los proyectos de desarrollo, devuelve a las sociedades migajas en forma de una escuela, un acueducto, una vía pavimentada, qué sé yo. La educación patrimonial es parte de la devolución que hace la arqueología de contrato a los pueblos impactados por los proyectos de desarrollo con los cuales trabaja y de los cuales es cómplice. Y esa educación patrimonial es absolutamente colonial y en ella participa muy fuertemente la arqueología. Porque lo que hace es agarrar esto que aparece, digamos, en las investigaciones de contrato y enseñarlas como patrimonio a los pueblos impactados. Como si los pueblos impactados no tuvieran ya una relación con la historia que los arqueólogos no tienen por qué venir a enseñarles. Mejor dicho, para resumirlo, todo el asunto, Juan, es escandalosamente colonial y escandalosamente moderno y escandalosamente violento. Así que mi relación con la arqueología de contrato es una relación abiertamente crítica. La arqueología de contrato no se va a acabar por dentro. Los arqueólogos están muy satisfechos con la arqueología de contrato por muchas razones que podemos analizar, pero que nos llevaría un tiempo. Y la menor de las cuales no es, desde luego, el dinero que reciben. Ese es un factor fundamental.
Así que desde dentro no se va a acabar. Los arqueólogos de contrato no van a seguir haciendo arqueología de contrato. Van a protestar por relaciones como la que me dice. El fundamental es otro, y el acento en la discusión habría que ponerlo en otro lado. Ok, sí, sí, sí. Yo te escuchaba y querría hacer una precisión, porque entiendo entonces que tanto en Brasil y no sé si en Colombia o en otros contextos latinoamericanos, la arqueología de contrato la hacen empresas privadas, las empresas que están fundadas por arqueólogos, que construyen una empresa como cualquier otra y que se encarga de estos proyectos y que son contratados por las grandes transnacionales que tienen intereses en el desarrollo, ¿no? Es decir, mineras, empresas de electricidad, constructoras inmobiliarias, no sé, ¿no? Etcétera. Eso en México no pasa porque la ley federal otorga y da la exclusividad al Estado, a través del INAH, de hacer la investigación arqueológica en México. Sin embargo, lo que tú mencionas no quiere decir que no pase. Es decir, es muy curioso, y te lo platicaba por esto, ¿no? Porque podríamos caer en el error de pensar que como en México no hay empresas privadas que se dedican a hacer arqueología de salvamento o de contrato, estas circunstancias no tienen verificativo, y no es cierto, ¿no? Analizando un poquito la situación acá, pues son las motivaciones muy cercanas a las que mencionas, ¿no? Sí hay una razón de, pues no sé si de complicidad consciente, eso es lo que yo tendría que preguntarlo acá, porque en México, como se entiende que es un salvamento, hasta la misma palabra ayuda a plantearlo como una especie de servicio casi heroico, ¿no? En México. Es decir, si los arqueólogos van a hacer un trabajo de registro arqueológico, porque bien lo dices, a veces solamente es un registro arqueológico, no va mucho más allá. Ha habido formas de generar coloquios sobre arqueología de salvamento para darle una profundidad más académica, más científica. A veces las circunstancias no ayudan mucho y los compañeros hacen registros e investigaciones muy acotadas en tiempo y en objetivos científicos, y esa es la verdad. Sin embargo, nunca van, y es justo porque no hay quizás una empresa en términos estrictos detrás de ella, van con la intención o con la idea de que están contribuyendo a la protección del patrimonio. Pero bajo tu perspectiva, podríamos hasta casi pensarlo al revés, ¿no? Es decir, más bien se está yendo a hacer una complicidad respecto a la destrucción de ese patrimonio. Lo mencionabas en el texto, como si esto fuera inevitable, como si fuera imposible detener ese tipo de proyectos y lo único que hacemos es ir a salvar, ¿no? Por eso la palabra supongo que se usa mucho en México, o rescatar, que es otra variante, la de la arqueología de rescates, cuando ya hubo una afectación y llegan los arqueólogos prácticamente a tomar fotografías, registro de lo que haya podido sobrevivir. Y salvamento habla más de una planeación previa cuando ya se sabe que va a haber algún tipo de afectación, pues se intuye o se conocen los atlas arqueológicos en varios estados. Entonces, decía yo, entonces hay una complicidad, a lo mejor no consciente, por lo menos en el contexto mexicano, de esto que dices. Y un poco tal vez analizándolo desde el punto de vista económico, como dices, están siendo también sujetos de explotación estos arqueólogos, aunque no haya una empresa privada detrás. No lo sé, es que no conozco bien el caso de México. Quizás en México no se produzca un plusvalor, como te decía yo, en cuyo caso el argumento en contra de las relaciones capitalistas se elimina, lo que no elimina las otras consideraciones. Por ejemplo, la tecnificación permite al arqueólogo eludir la responsabilidad, simplemente está prestando un servicio. Pero hay unas relaciones muy claras con el desarrollo. El tema es tautológico, yo lo señalamos con Adrián en la introducción, es absolutamente tautológico, porque los arqueólogos de salvamento, de contrato, de rescate, argumentan a favor de su práctica que ha permitido salvar o conocer un registro arqueológico que estaba amenazado. Es tautológico porque ese registro está amenazado por el mismo desarrollo que las empresas de contrato sirven. Es absolutamente circular. Si las empresas de desarrollo y el desarrollo no existirían, no habría registro arqueológico amenazado. Entonces ese argumento no se sostiene por ningún lado. Repito, en el caso mexicano puede no existir el tema del plusvalor apropiado por el señor capitalista, que sí existe en todos los otros países, incluido Europa, desde luego, y Japón, y Australia, y lo que quieras,
en cuyo caso México sería supremamente singular, pero sí existen las otras cosas. Y a mí esas otras cosas son las que me preocupan. La relación con la arqueología académica, por ejemplo, aparentemente es una relación tensa desde la arqueología académica, porque la arqueología académica pareciera despreciar a la arqueología de contrato, pero en realidad se siente muy cómoda con ella, porque le permite a la arqueología académica eludir las responsabilidades de su relación con el capitalismo y mandarle toda el agua sucia a la arqueología de contrato, de manera que la arqueología de contrato en realidad es un señuelo para desviar la atención. Toda la mirada se desvía hacia allá. Cuando la relación es una sola, es arqueología y capitalismo. La arqueología de contrato es la fase más avanzada y más desvergonzada de la relación con el capitalismo. Porque, entre otras cosas, no rinde cuentas, es apenas un servicio instrumental y un servicio técnico. Y allí, en esa profesada inocencia que no tiene nada de inocente, radica mi mayor preocupación, la mía y de mucha otra gente, ¿no? Recientemente te puedo mandar por PDF para que tú compartas con quienes oyen las charlas y están atentos a lo que produce Arqueopatías. Recientemente José Roberto Pellini, un arqueólogo brasileño muy crítico, publicó un libro que se llama Arqueología Comercial, en la que se muestran también estas situaciones, ¿no? Y la relación. Nada inocente. Lo que hemos venido haciendo recientemente, porque esto es una cuestión de, digamos, de 5 años o 6 años para acá, es exponiendo la cantidad de factores que relacionan la arqueología de contrato con el capitalismo y con el desarrollo, y exponiendo que allí esa inocencia debe dejar de ser inocente. Si los arqueólogos de contrato quieren seguir haciendo arqueología de contrato, allá ellos. Esa es su vida, pero que lo hagan sabiendo qué están haciendo, porque a mí me parece que no hay ninguna inocencia en esto, ninguna. Lo que hay que salvar, digamos, es que, o evitar, es que se declare la inocencia. Hay una inocencia. Y críticas como la de nuestro libro, la del simposio, el libro de Roberto y muchas otras cosas que se han publicado, se han debatido, porque algunas no se han publicado, hay simposios cada vez más numerosos, apuntan hacia allá. Los arqueólogos de contrato deben saber qué hacen y no esconderse detrás del tema de que prestan un servicio instrumental. Porque la tecnificación no es una forma de alcanzar certeza en la representación, es una forma de eludir responsabilidades y de desaparecer, en este caso de los arqueólogos. No existen. Son meros instrumentos en una aplicación de protocolos con un agravante serísimo, que es que la preocupación con el tiempo de la arqueología, la preocupación de siempre del tiempo con la arqueología, se traslada a una preocupación por el espacio. Y los arqueólogos se convierten en liberadores del suelo, porque eso es lo que son. Se tiene que desarrollar supuestamente algo porque consideran que es inevitable, algo que es evitable, y los arqueólogos están allí para legitimar la liberación del suelo, para decirle a las empresas de desarrollo, ya, intervenga, y yo doy la bendición, que es lo que se ha denunciado en Brasil. En el libro, no sé si tuviste tiempo suficiente de verlo, hay un artículo fundamental de Carlos Fausto, un antropólogo brasileño muy conocido, que fue un artículo que yo conocí estando en Brasil, que circuló mucho por internet, pero nunca se publicó. Es un artículo que tiene 20 años. Y que Carlos escribió contra una empresa muy grande, tal vez la más grande de Brasil, que se llama Documenta. Que cuando yo estaba en Brasil, te voy a dar cifras, la cosa ha cambiado por la crisis económica de Brasil, pero cuando yo estaba allá, Documenta en ese momento tenía contratos por 60 millones de reales, el real estaba a 2 por 1 con el dólar, o sea, 30 millones de dólares. No poca plata. Tenía oficinas en las grandes ciudades de Brasil y ocupaba o daba trabajo a cientos de arqueólogos, la mayoría muchachos que se salían de sus carreras para recibir salarios de $3.000, desde luego. Y lo que hace Carlos es denunciar cómo Documenta validó la construcción de una de las dañinas que se construyeron jamás en Brasil, porque finalmente se construyó lo que se llama Velomonte. Y como Documenta fue la única disciplina, la arqueología que hacía Documenta fue la única disciplina que dijo, adelante, no legitimando todo eso. Entonces, esta comisión con el desarrollo no puede omitirse, es decir, que haya comisión pero no omisión, que sigan haciéndolo. Y nosotros
la gente que se interesa y una cantidad de sectores sociales impactados por el desarrollo al cual la arqueología de contrato sirve, seguirán oponiéndose, impugnando y enfrentándolo. Y todo que los arqueólogos de contrato lo sigan haciendo, pero que sepan qué hacen, que asuman su responsabilidad. Me lleva esto a pensar, el primer concepto que me viene cuando te escucho es sobre ética, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Cuál sería el papel que juega la ética profesional? Se ha hablado en México, por ejemplo, de que no existen códigos de ética claros del accionar arqueológico, y mucho menos en su dimensión antropológica, y que esto, además de todos los problemas interpersonales que hay en el gremio, pues lleva a estas cosas, ¿no? A que sean discrecionales las tomas de decisiones respecto a qué se conserva y qué no se conserva al momento de hacer una investigación. En México no hay un criterio claro, estricto, homogenizado, de decir, bueno, en qué momento esta carretera que va a pasar por aquí la vamos a desviar y en qué momento se va a permitir que destruya todo el contexto arqueológico, y lo decías muy bien en el texto también, con la venia de que se hizo el registro, ¿no? Como si el registro fuera el fin último de toda la arqueología, y entonces los sentimientos de apropiación de las comunidades a ese espacio no tienen valor, ¿no? Tienen el suficiente valor. Recuerdo un caso en México, te lo platico, en Morelos. Se hizo muy famoso porque la comunidad que estaba cercana a un sitio arqueológico, no de los más grandes, pero sí con arquitectura ya de piedra, tenían interés cuando el Salvamento descubrió el asentamiento de unos cuartos, algunos espacios arquitectónicos, tenía el interés de que se abriera como zona arqueológica, ¿no? Es un poco de lo que siempre pretenden las personas en las comunidades hacer para obtener un ingreso a partir del cobro de la entrada o la llegada de turistas. Ese a lo mejor es otro tema, pero había un interés de la comunidad porque eso se conservara. Sin embargo, aprobó el arqueólogo la liberación de ese espacio porque se había terminado el registro, había tomado todos sus dibujos, había hecho todo su levantamiento de material y dio luz verde para que se construyera una ampliación de la carretera que iba de la Ciudad de México a Cuernavaca, en una parte de Morelos, muy al sur de la Ciudad de México. Entonces, la gente tomó video cuando los trascabos, con las máquinas que aplanan el terreno, destruía todo lo que había quedado de vestigio arquitectónico, que no desmontaron los arqueólogos, se quedó ahí, lo quedó limpio. No se cubrió como generalmente se hace, como técnica, a veces digo yo hasta medio de maquillaje, como para hacer de cuenta que no pasó nada, pero al final de todas formas va a pasar la máquina por encima. Entonces no se hizo, en esta ocasión la gente tomó video, y bueno, se hizo un escándalo fuerte, no hubo ningún tipo de llamada de atención, ni mucho menos a los arqueólogos responsables, hasta donde yo sé. No se infringía en términos estrictos una parte de la metodología de la arqueología del salvamento, pero sí fue muy sentida estas imágenes muy impactantes respecto a lo que sucede con el salvamento, y me recuerda mucho esto que dices, ¿no? No podemos ser inocentes y creer que porque se hizo el registro, entonces no habrá destrucción, ¿no? O no habrá pérdida de lo que se hace. Y es ahí donde te preguntaría, ¿cómo ves tú el papel de la ética respecto a esto? ¿Es un concepto que no funciona para estos casos? ¿Es más bien un entendimiento de los fenómenos económicos? ¿O sí hay un componente ético que no podemos dejar pasar? Sobre la ética habría mucha tela que cortar. Yo he escrito sobre el tema, edité un libro, también te puedo mandar si quieres, aunque ese no se puede circular mucho porque si no me van a meter a la cárcel, porque es una editorial de esas que no permite que se circulen, pero te lo puedo mandar por lo menos para que se conozca el tema. Lo edité con una indígena norteamericana que se llama Dorothy Lippert, y el libro se llama Ética y Praxis, no, se llama Ética y Praxis en Arqueología. Y realmente a mí también me interesa el tema porque la ética no existe en términos absolutos. La ética es una parte de la filosofía que se encarga de la moral. Hay éticas, las éticas son históricas. Y las éticas arqueológicas que se han venido abriendo campo en los últimos años son claramente multiculturales. Hay varios códigos de ética
muchas de las asociaciones arqueológicas más visibles, yo no diría más importantes, más visibles porque son más metropolitanas, porque están asociadas a revistas de gran circulación y consumo gremial, o porque tienen una cantidad de afiliados, etcétera. Esos códigos de ética, si tú los ves con cuidado, son básicamente disciplinarios. ¿Cuál es la responsabilidad del arqueólogo frente al registro arqueológico? Publicar, publicar a tiempo, hacer accesibles los resultados, responsabilidad frente al registro. El protagonista fundamental, y eso no lo digo yo, sino Yanis Amilakis, el protagonista fundamental de los códigos de ética a nivel mundial es el registro arqueológico. La discusión sobre ética en arqueología, que realmente no ha sido discusión, las autoridades de estas asociaciones han propuesto unos códigos que se han aceptado porque realmente son consensuales, han hecho un trabajo de solidificación disciplinaria, han en realidad naturalizado la disciplina. Hay muy poco que tenga que ver con preocupaciones no disciplinarias. En el código de ética de la SA, por ejemplo, que ustedes en México conocen bien, es un código típicamente multicultural, porque las dos únicas preocupaciones no disciplinarias tienen que ver con participación y formación, ¿no? Lo que se llama el outreach, ¿no? De salir hacia otros públicos. Salir hacia otros públicos significa llevar la arqueología a otros públicos. Es claro, ahí no se está hablando de establecer relaciones dialógicas con otras ontologías ni nada por el estilo, es llevar la arqueología. Es puramente postmoderna, multicultural. Un tema de difusión, ¿no? Dime. Un tema de difusión, netamente. Por supuesto, el tema de la ética hay que discutirlo. El tema de la ética no es un tema de mejores regulaciones, sino de mejores discusiones, de discusiones más profundas, porque la ética en realidad, en vez de conmover a la disciplina, la ha solidificado, porque lo que ha logrado son consensos disciplinares, que es lo que tenemos que hacer mejor, pero todas esas preocupaciones son, vuelvo y repito, fundamentalmente disciplinares, salvo las cosas de ética del WAC, del World Archaeological Congress, del Congreso Mundial de Arqueología, como el acuerdo ese que sale de su código ético, lo que se llama el acuerdo Vermilion, que tiene que ver con la disposición de restos biológicos y que se articula bien con el tema de la repatriación, que también es un asunto que uno puede debatir, porque la repatriación es la manera de devolver lo menos contencioso y lo que menos preocupa a los arqueólogos. En cambio, lo que debería preocupar, que es el tema de las relaciones con otras ontologías, ni siquiera se toca. Así que también habría que discutir el tema. En resumen, sobre tu pregunta, me parece que la discusión no es ética, salvo que uno quiera discutir la discusión a cosas disciplinares, en cuyo caso será ética porque eso le preocupa a los arqueólogos. Los arqueólogos quieren consensos disciplinares. El último gran consenso disciplinar fue la aparatosa y sonora irrupción del proyecto científico en la década de 1960. Pero ese consenso se rompió, voló hecho pedazos en la década de 1980 con la irrupción de la aparentemente heterodoxa, pero en mi opinión bastante ortodoxa, escuela procesualista, postprocesualista, muy ortodoxa en cierto sentido, con una pata aquí y la otra acá, con una vela a Dios y con la otra al diablo. Pero logró un efecto que la disciplina no quería, que fue que rompió el consenso disciplinar. Ese consenso, Juan, me parece a mí, se ha venido reconstituyendo muy lentamente a lo largo de dos vectores. Uno es la arqueología de contrato, porque a la disciplina le parece bien que se haga arqueología de contrato. Y el otro vector es el multiculturalismo, incluida las prescripciones éticas, ¿no? Cómo la arqueología ha cambiado muchísimas cosas en apariencia para seguir haciendo lo mismo que siempre hizo. Y una de esas cosas es la manera como se relaciona con otros colectivos y sectores sociales. Lo mejor, incidentalmente, esto no tiene mucho que ver con la discusión, pero lo mejor que le ha pasado a la arqueología jamás es la aparición de la arqueología indígena. Es lo mejor, porque el viejo enemigo se convierte ahora en el socio, en el que dice, vamos a hacer arqueología, pero una arqueología indígena. Pero no se discute la arqueología, se discute cómo hacerla, con qué agendas, con qué metodologías, pero digamos que el núcleo
filosófico fundamental, el núcleo moderno fundamental de la disciplina, no se discute. Y hay una, y con esto acabo esta parte, hay una fecha que a mí me importa mucho, que a veces pasa desapercibida, y es 1550, la famosísima reunión de Valladolid, en la que el emperador Carlos V convoca a varios teólogos a que juzguen los argumentos de Bartolomé de las Casas por un lado y de Ginés de Sepúlveda por el otro. Lo que se estaba discutiendo era cómo hacer la conquista. Y las Casas decían que se podía hacer por medios pacíficos, de seducción religiosa, de traída de los salvajes a la civilización a través de la religión, la conversión de almas. Y Ginés decía que la guerra era justa si había oposición. Pero nunca se discutió la conquista. Ahí no estuvieron discutiendo si era legítimo conquistar, ilegítimo convertir, ilegítimo expoliar, ilegítimo destruir. Nunca, jamás se discutió cómo. En el tema de la arqueología multicultural tampoco se discute, ni en la arqueología indígena tampoco se discute la arqueología, se discute cómo hacerla, con mayor participación, con menos. Y eso son lo que hay en los códigos éticos en términos no disciplinares. Aprovecho para comentarte, nuestro próximo número es sobre ética y patrimonio. Y lanzábamos la convocatoria en un sentido, pues de pregunta, en el que planteamos, bueno, la ética, y por eso te hacía también esta invitación a que reflexionaras con nosotros de esto. La ética tiene un papel, o juega un papel, no solo en las relaciones al interior de los gremios, sino también con las formas en las prácticas hacia afuera. Y bueno, yo creo que esa pregunta está en el aire, ¿no? Ya veremos exactamente qué artículos van integrándose a nuestra propuesta, pero esto que nos dices nos enriquece mucho la perspectiva que podemos darle a la curaduría de nuestro número. Y me lleva también a pensar, ligando un poco con lo que a lo mejor nos está faltando platicar, cómo tuvo verificativo o no estas formas a lo mejor paralelas de entender la investigación arqueológica, lo voy a decir así. En el proyecto que estuvieron trabajando, me decías un poquito antes de la transmisión del Capañán, ¿no? ¿Hubo alguna oportunidad de integrar estas visiones externas al gremio, o en los grandes proyectos de patrimonialización no hay cabida de estas otras lecturas? No, no hay cabida. Voy a dar un ejemplo simplísimo. Yo estuve mes y medio en Perú haciendo trabajo de campo sobre mi investigación de la patrimonialización del Capañán, que fue elevado a Patrimonio de la Humanidad en 2014 por UNESCO, y hablé con decenas de personas, funcionarios, líderes comunitarios, líderes indígenas, operadores turísticos, arqueólogos, antropólogos, historiadores, con un montón de gente, funcionario del Capañán, que tiene una oficina muy grande en Lima, de 300 funcionarios, y en Cusco, que tiene 200. Y nunca nadie me mencionó a un francés peruano, que vive en Lima y que ha venido trabajando críticamente sobre la patrimonialización del Capañán. Se llama Sebastián Jalat, un hombre muy brillante. Nunca nadie me lo mencionó, porque las voces críticas se silencian, el aparato institucional la silencia. Yo vine a conocer a Sebastián por un arqueólogo chileno con el que hablé después de que estuve en Perú, y estaba hablando yo con él y de pronto me mencionó a Jalat, porque este arqueólogo chileno también tiene una perspectiva crítica, digamos, una perspectiva que pregunta, en vez de celebrar preguntas que le resultan incómodas a la institución, desde luego. Y él me dijo, ¿conoces a Sebastián Jalat? Y dije, no. Y me mandó algunas cosas de él, y es fantástico, porque en realidad lo que hace es preguntar qué es el Capañán, qué produce, qué efectos, ¿no? Cómo se relaciona la gente, en fin, lo obvio. Cuando tú haces esas preguntas empieza a salir mugre, Juan, empieza a salir basura y abundante. Los procesos patrimoniales yo los he llamado la avanzada ontológica, moderna. Y me parece que hay cosas en esa avanzada ontológica que son mucho más importantes que lo puramente mercantil, a lo que se le ha puesto mucho interés, tanto en la patrimonialización de material como inmaterial, es al aspecto mercantil, sobre todo al turismo, ¿no? Los efectos deleterios del turismo, que son muchos, y que no hay que desestimar, desde luego. Pero, como en el caso de la arqueología de contrato con
en su relación con la arqueología académica, esto también opera como un señuelo, ha distraído la mirada, y la mirada fundamental es la avanzada ontológica, o sea, cómo es esto de la patrimonialización se convierte en una cabeza de playa de la avanzada ontológica sobre fronteras que el capitalismo no había tocado por muchas razones y que tienen, como en el caso de la arqueología de contrato, porque son temas muy conexos y con la educación patrimonial, y que tienen al mismo tiempo biomas frágiles, poblaciones vulnerables y commodities que el capitalismo ansía con muchísima pasión, sobre todo minerales. Esa mezcla explosiva ha llevado a que haya una relación también muy clara cuando uno pregunta entre patrimonialización y expansión de esa ontología, incluida desde luego la expansión capitalista. El tema es que las preguntas hay que hacerlas. Si uno no las hace, las cosas no aparecen. Dos colegas argentinas, dos colegas mías de Argentina, muy militantes, que han estado preguntando también qué carajo es el Capañán, qué ha producido, cómo se ha llevado a la gente, qué ha dicho la gente, si la gente se opone, si no se opone. Me hicieron un ejercicio elemental. En Sudamérica, y esto lo aprendí de ellas porque no lo sabía, en Sudamérica hay un proyecto gigantesco de interconexión, sobre todo de infraestructura, que se llama IRSA, Interconexión Regional Sudamericana. Una gigantesca que no se conoce porque ha sido desagregada. Lo que se conoce son proyectos puntuales que se hacen o no se hacen, porque en muchos casos la gente se opone. Por ejemplo, la famosísima carretera que iba a romper el Parque Nacional del Tipnis en Bolivia, que además de jaguares y bosque, tiene gente. Y la gente dijo, por aquí no pasa la carretera. Incluso a Evo le tocó echar para atrás y le tocó pedir excusas, no sé qué. Ahorita están intentando hacerla de nuevo porque eso es lo que van a querer hacer. Excusas, pero después intentamos de nuevo. Como se ha desagregado la intención gigantesca de IRSA, que es crear una gran red de infraestructura para sacar los minerales, ¿no? Con un propósito fundamentalmente extractivista, no se conoce porque ha sido desagregada. Bueno, estas dos amigas, Karina Joffre y Marcela Díaz, hicieron un ejercicio extraordinario y escandalosamente revelador. Pusieron el proyecto del Capañán, el mapa del proyecto de los tramos patrimonializados del Capañán, y encima le pusieron el proyecto de IRSA y coinciden. Y entonces ellos dicen, ¿por qué coinciden? Porque el buen etnógrafo hace preguntas de niño, ¿por qué coinciden? No decir coinciden, no, ¿por qué coinciden? Y coinciden porque las dos sirven el mismo propósito. No es nada curioso, no es azaroso que los proyectos de patrimonialización sean patrocinados y financiados por grandes empresas extractivistas. En Argentina el caso de Chile, el caso de Barrick Gold, una de las mineras más criminales y perversas y dañinas de la historia de la humanidad, financia el proyecto de patrimonialización. Es la conversión, por ejemplo, de lo que Karina, usando un concepto de Pierre Nora, llama sitios de memoria, en sitios arqueológicos, en sitios patrimoniales y su toma por la avanzada ontológica. O lo que es lo mismo, que es algo que ha venido explorando Karina recientemente y que a mí me resulta brillante en su llamado de atención, cómo los problemas, los grandes problemas ambientales que son enfrentados por las comunidades se atenúan con las declaratorias de parques nacionales. Entonces se declara un parque nacional que aparentemente es algo que nadie discute, dice todo el mundo, maravilla, ¿no? Vamos a proteger. Y después el parque nacional se entrega, da permisos de extracción, mineros, de petroleros, etc. En suma, en los procesos de patrimonio que salen a la luz cuando uno hace preguntas y las preguntas incomodan. Entonces lo que tú me preguntabas era que si hay lugar, digamos, para visiones distintas. Sí hay lugar, pero no desde la institucionalidad. A la institución no le interesa que uno pregunte, la institución quiere que uno celebre. Cuando se hizo la declaratoria del Capañán, la aceptación en la lista mundial de patrimonio, un francés, Pierre Lauzon, hizo un artículo en el que escribió un artículo en el que evaluó, si quieres, analizó entradas de prensa de periódicos de los 6 países en los días siguientes a la patrimonialización del Capañán.
Y son análisis, y todos celebran, ninguno pregunta. No hay ninguna visión crítica, ni levemente crítica. Todo es de la humanidad, UNESCO, desarrollo, identidad, progreso, qué sé yo. Ninguno pregunta, ninguno se pregunta, es porque la institución no quiere. Estas similitudes que a veces desde México, en esta posición a veces tan al norte, que nos aleja de una realidad que es más cercana a lo que creemos en Latinoamérica, ¿no? Todo eso que nos cuentas, yo pasaban por mi cabeza todos los equivalentes en México respecto a los proyectos de desarrollo, las mineras financiando proyectos de salvamento, financiando museos de sitio para de algún modo lavar, ¿no? Le podríamos llamar el equivalente al greenwash. Esto sería una especie de heritage wash, ¿no? Una forma eh, de responsabilidad social, decías, ¿no? Pero que no es más que una especie de dádiva, ¿no? Patrimonial, pero que en realidad pues solo mitiga la presión que hay por la enorme destrucción que tienen estos enormes transnacionales, ¿no? Y ese componente global sobre la explotación de los pueblos en Latinoamérica que parece que no cambian a pesar de los años y de los gobiernos que poco a poco se van llamando democráticos y que se instalan en los países, ¿no? En México acaba de ganar Andrés Manuel López Obrador, que para muchos fue un motivo de celebración por una política mucho más cercana a la gente, o fue el discurso de campaña, pero uno de sus proyectos más emblemáticos es un tren que pretende unir Cancún, la zona de la Riviera Maya, que ya de por sí es una tragedia en términos ambientales, sociales, turísticos, de violencia, del narcotráfico, etcétera, etcétera, unir esta región de Cancún, la Riviera Maya, con la zona arqueológica de Palenque, que es patrimonio de los maya también, pasando por la reserva de la biosfera, que es la más grande de selva tropical en México y en Centroamérica, junto con la parte que le toca a Guatemala, que es el Petén guatemalteco. Estos proyectos de infraestructura, la institución, o frente a estos proyectos de infraestructura, la institución mantiene esta posición, decías tú, cómplice, o por lo menos muy expectante, en el sentido de, bueno, pues si se tiene que hacer, nosotros hacemos el salvamento con que se haga correctamente, bajo criterios disciplinares estandarizados, pues todo lo demás no es parte de nuestra responsabilidad. Y creo que ahí es donde justo con tus reflexiones podemos también nosotros, desde México, tener una visión más crítica de estos proyectos. Por supuesto, siempre pasa, ¿no? En lo cotidiano, en las charlas entre los colegas, pues existen estas posiciones críticas, ¿no? Estas posiciones de reflexión, pero difícilmente se llevan a los espacios de discusión académica o los espacios de discusión institucional, y pareciera que hay un divorcio y una resignación de quienes tenemos una postura crítica acá, frente a las decisiones que se toman desde las instituciones. Y ahí es donde nosotros, como proyecto, pretendemos generar espacios donde estas cosas se digan, y por eso nuestro interés muy particular de platicar contigo y con muchos otros colegas que respondan a estas preguntas, decías, de niños, ¿no? Pero que son generalmente las más importantes. Yo te voy a mandar, me voy a tomar unos días porque voy a preguntar algunos, por ejemplo, el libro que editó, que editó Roberto Pellini. Yo tengo el PDF, pero no sé si se pueda circular ampliamente. Entonces voy a tomarme unos días para preguntarle a estos colegas. Si me dicen que sí, entonces te lo mando y tú lo puedes poner a disposición de las personas. Arqueópatas, decimos. Arqueópatas, claro, ponerlos a disposición de los arqueópatas. Mi libro de ensayos, por ejemplo, que se llama Antidecálogo, te lo mando, ese sí, porque ese yo soy el defensor de los derechos y yo quiero que circule tan ampliamente como se pueda. Tiene varios ensayos que tocan algunos de los temas que hemos tratado. El libro del ICANN, no sé si lo puedo circular, el libro que mencionaste, Crítica de la Razón Arqueológica, preguntaré. El otro libro que mencioné de Springer, ese sí no se puede circular porque me meten a la cárcel, a la más cercana a la frontera, desde luego, para que pueda circular. Pero te lo puedo mandar a ti para que se conozca la discusión. Y otras cosas, te puedo mandar la tesis de Marcela Díaz, algunos de los artículos de Karina. Excelente, excelente. Sí, sí, no, increíble. De hecho, eso nos ayuda y en lo particular me ayuda a construir
una línea de curaduría y de conceptos que podemos ir manejando tanto en la revista como en estos espacios, ¿no? Yo te platico un poco que más allá de ser una revista, por supuesto no es de divulgación la que tenemos, pero tampoco es en estricto sentido académica, es decir, no es un depositorio de todos los artículos científicos de las investigaciones de los arqueólogos, donde pues se juntan ahí, hay una serie de puntos por publicación y el ciclo es muy cerrado, ¿no? Nosotros más bien pretendemos romper esta dinámica, esta lógica, e integrar a nuestra publicación visiones hasta en contrasentido de la lógica de la construcción de conocimiento sobre el patrimonio. Eso es lo que nosotros buscamos, y con los aportes que me mencionas, pues por supuesto que vamos enriqueciendo nuestra visión del panorama latinoamericano y mundial de estos temas. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, Cristóbal. Pues creo que justo estamos alrededor de una hora, como decíamos. Yo te agradezco mucho la conexión, el tiempo, la disponibilidad a contarnos sobre todo lo que has estado trabajando y desarrollando en tu procesión, en tu postura, que en muchos sentidos compartimos. Y pues nada, pues solamente despedir transmisión y mandarte un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, Juan, por la invitación. Ha sido una manera. México es un país que yo quiero muchísimo y que está muy cerca de mi corazón. Estuve en febrero o en marzo invitado por César Villalobos y di unas charlas en la UNAM. Y cada vez que voy a México, así sea por hangouts, me siento muy, muy a gusto, porque es un país que quiero mucho, que conozco bastante bien, conozco, que me importa mucho en el escenario latinoamericano, a pesar de que estemos tan alejados aparentemente, ¿no? en intereses y nos hayamos dado la espalda tan conscientemente por tanto tiempo. Muchas gracias. Amigos, nos vemos, gracias, hasta la próxima.